Claro que me dolió al alma no saber qué hacer y después de esa situación yo me acuerdo que dije, no me vuelve a pasar, que le vuelva a dar un ataque de ansiedad y yo no saber qué hacer. Si hacemos otra vez como esta diferencia, el estrés provoca ansiedad y la ansiedad tiene sus propios síntomas. Los ataques de ansiedad sí eran frecuentes, normalmente me pasaban más cuando estaba cerca del cucaracho este. Buenas noches, bienvenidas a un nuevo episodio de Ellas Opinan. En esta ocasión quisimos poner en la mesa de opinión, o bien en este programa, esta emoción tan polémica que se llama ansiedad. Y es que últimamente hemos visto cómo se ha viralizado Intensamente 2 y justamente nosotros hace unos días vimos esta película, por lo cual nos llamó la atención platicar de este tema que paso a paso se va normalizando. Y pues bueno, spoiler, nos vestimos de las emociones ahí para que nos sigan en redes sociales y por supuesto Ellas Opinan para que vean un poquito de este contenido. ¡Qué emoción! ¡Alegría! ¡Soy tu súper admiradora! Sí, es que realmente fue una película muy bonita, me gustó mucho caracterizarme. Yo fui ansiedad, chicos, ahí el spoiler. Fui ansiedad y sí, es que esta emoción que fue muy característica, muy polémica, vaya, ya de la película, pues todas las enseñanzas que te trae hacia tus emociones, lo que vives realmente día con día o hasta por etapas de tu vida. No sé. Yo creo que también esta película, ya después de que la ves y empiezas tú a experimentar todas esas emociones, ya sea la alegría, la tristeza, sí te quedas pensando internamente qué está pasando dentro de ti. Sobre todo cuando empiezas a sentir la ansiedad, como ya lo hemos mencionado, y decir, no, Riley, espérate, como ya lo hemos visto en muchísimos memes en las redes sociales. Es que vemos como que esto va creciendo con nuestra edad. Y cuando llega esa emoción y no sabes qué hacer con tanta ansiedad, dices el por qué, cómo va a ser el futuro y empiezan estos miedos y empiezas a preocuparte más y más y esas tensiones. A mí me ha tocado, a todos nos han tocado pasando esta etapa de la pubertad como lo vimos con Riley, de que todavía, y espérate que conozcas al casi algo que... Y ya platicaremos de esas emociones tan dolorosas que recordamos. Y bueno, es importante para tomar este tema ver la diferencia entre ansiedad y trastorno de la ansiedad. La primera, ansiedad, es una reacción normal y saludable ante alguna situación de miedo o temor, mientras que ya un trastorno de la ansiedad es algo recurrente. Esto quiere decir que cualquier situación te causa este miedo, este temor y es, pues bueno, constante. Tú, Angie, ¿has tenido algún trastorno de ansiedad o bien ansiedad? Fíjate que ya dentro de lo que he vivido realmente, yo siempre he tenido ansiedad desde chiquita. Yo Diagnosticada. sí, la ansiedad fue primero como con un psicólogo de que, oye, pues traes ansiedad, solamente intenta hacer estos ejercicios para que te vayas tranquilizando y la puedas, ¿cómo decir? Acomodar, sí, sobrellevar. Ya hace poco, un poquito más de un año, más o menos, que esto se alteró y llegó a otro nivel, por así decirlo. Sí, creció, no pude controlarla, creció y ya fue cuando a mí me diagnosticaron con trastorno ansioso depresivo, creo que se llama así. Que sí, lamentablemente de la depresión llegó la ansiedad a la depresión y entre los dos se pelean en mi cabeza. Y es un tema muy, muy fuerte y el saber cómo pasé de solamente una ansiedad leve que era como pensar qué va a pasar y esto y lo otro, esto, aún ya no puedo respirar, aún me dan los ataques de... Yo ya tenía ataques de ira, yo tenía dolores de cabeza, falta de energía, ¿no? Me entró todo el coraje, obviamente. ¿Cuál fue el boom? Ahora sí, esa situación que te dijo, necesitas que alguien te diga qué está pasando, porque muchas veces no sabemos que necesitamos este diagnóstico para ti. Si nos puedes compartir la situación, para nosotros a lo mejor a alguien también le está sucediendo. Sabemos que alguien puede estar pasando lo mismo que tú pasaste. Que cuando desató, cuando ya llegué a los ataques, fíjate que al principio eran leves. En preparatoria tenía como esas faltas de... yo, El aire. Sí, el aire. Pero para entonces todavía era muy leve. Ya hasta un punto en el que yo pasé por una situación un poco más fuerte, que fue por una relación que tuve, él me sacó de mi quicio. Reventó ese foquito que tenía en mi cabeza, explotó 100%.
Y yo tuve que pues combatir contra él, y cuando ya estaba yo ya en el pues poder femenil, que es donde fui allá a solucionar este problema, pues me llevaron directamente con un psiquiatra. Porque yo ya tenía indicios, primeramente fue por la depresión, y ya cuando estaba platicando ahí, no, es que es por tu ansiedad, de que tú, yo en mi cabeza, y ese es un relato que sí me dolía mucho y hasta ahora digo, ¿por qué llegué a ese punto? En mi cabeza era si, no sé, esto va a acabar con mi vida. Yo ya no salía del hecho de, esto va a acabar con mi vida, va a acabar con mi vida, yo ya no tengo otra opción, yo ya, aquí estoy. Ahí fue donde comenzó que era depresión, pero yo ya me lo mentalizaba como si fuera a pasar. Yo sobrepensaba las cosas en un punto y decía, ok, se va a solucionar, y llegué a un punto en el que no, esto ya no tiene solución. Wow, es bien impresionante, sobre todo porque quienes te conocemos siempre te vemos muy alegre. Entonces, no nos imaginaríamos de que pues tú tengas ese trastorno, que no es malo, no es para nada malo, pero cómo lo sobrellevas, ¿sabes? Porque quienes te vemos siempre te vemos feliz. Nunca te hemos visto, bueno, qué bueno que no te hemos visto con un ataque de ansiedad, porque nadie te dice cómo actuar con una persona que tiene ansiedad. Y a todos nos ha pasado, a mí en lo personal me ha pasado, pero ya escuchando ahora sí que lo que a ti te ha sucedido, me doy cuenta que a veces cuando yo digo que no puedo más, realmente todavía puedo un poquito más. Fíjate, te pasa el miedo, porque como bien lo dices, tú estás de lado, ahora sí que te fuiste a este borde de decir, ya estoy en el extremo de que mi ansiedad ya está tocando un trastorno. Y vemos también la otra parte cuando lo vives día con día. Por ejemplo, yo en mi caso, yo siento que soy una persona muy perfeccionista, que la ansiedad se refuerza de esa característica mía, porque yo quiero tener todo bajo mi control, todo lo que pueda yo manejar, todo lo que pueda perfeccionar, y me saca mucho o me provoca muchísima ansiedad el hecho de no tener ese control, el hecho de que es que sí tendría que saber qué va a pasar. Entonces ahí es cuando yo, como tú, empiezo a que me falte el aire, a sentirme de verdad demasiado ansiosa. Yo he llegado a veces hasta a vomitar de la intensidad de ansiedad que he sentido, porque no tengo el control. A mí me ha pasado así a veces en trabajos, a veces en relaciones, que no sé ni si me va a contestar o no, ya me va a mandar ahí se va, pero es cuando empiezo a sentir mucha ansiedad. Oye, y todo lo contrario a mí. Por ejemplo, la ansiedad que a mí me da siempre me previene. O sea, siempre estoy pensando en el futuro, en qué es lo que va a pasar, pero también a veces también te detiene. También a veces te detiene, pero siempre trato de usarla más a mi favor, de que me impulse, de que me motive. O sea, que si ya sé que el panorama puede estar así, pues mejor le doy mejor por otro lado. Pero también realmente siento que a veces no vivo por estar preocupada en el que va a pasar mañana o en el que sí pasa. Yo que te conozco de hace, ya puedo decir, algunos meses. Me acuerdo que hace poco tuvimos un evento aquí en A Tiempo, Échate un gallo a toda madre, y de verdad yo me impresionaba cómo la mente de Ileana estaba en todo. Y si se va a la luz, o sea, estaba en el easy, pero de verdad más de 10 posibles situaciones y no estaba disfrutando yo. Si pasa, hay solución, no te preocupes, no estés pensando en el peor de los panoramas. Cada mente es diferente, está bien, hay que sobrellevarlo, y por supuesto para ello también necesitamos a alguien especialista. Y bueno, antes de introducir a nuestra especialista, yo quiero contarles acerca de una situación que me marcó bastante, porque Ileana tocó un punto importante, y es que los ataques de ansiedad nadie te prevé qué hacer o cómo accionar a ellos. Yo me acuerdo que una de mis mejores amigas tenía una relación muy tóxica, y antes de esa relación tuvo una relación de muchos años que le causó muchísimo estrés, y ese estrés se volvió ansiedad. Entonces hubo una pelea justamente en la casa de su novio, estábamos en una fiesta, y yo me acuerdo que mi amiga se desvanece casi, se va al piso y empieza a temblar y a llorar sin posibilidad de controlarlo. Entonces yo como amiga, claro que me dolió al alma no saber qué hacer, y después de esa situación yo me acuerdo que dije, no me vuelve a pasar que le vuelva a dar un ataque de ansiedad y yo no saber qué hacer. Entonces me puse a investigar. La verdad, espero de corazón nunca lo pasen con alguien que aman, o viceversa, que les pase a ustedes. Y bueno, para ello y también otros tipos de prevención, o bien cómo sobrellevar esta emoción, pues bueno, vamos a presentar a nuestra siguiente invitada.
Y como bien lo comentabas, Daiva, ahora sí que vamos a pasar con una de nuestras compañeras, amiga aquí de la mesa, que ya ha estado con nosotros para tocar este tema controversial de la ansiedad. Vamos a pasar con la licenciada en psicología, Lucía Monroy, quien es maestra en terapia breve sistemática. La pueden encontrar en Facebook y en Instagram también como la psicóloga Lucy Monroy, así que va a estar aquí con nosotros. ¿Tú qué opinas, Lucía, al respecto? Muchas gracias primero que nada por la invitación una vez más. Y yo creo que la verdad eligieron un tema súper importante. Yo creo que todas las personas que nos van a estar escuchando se van a sentir por ahí identificadas, pero sobre todo el objetivo va a ser informarlas, ¿no? Yo creo que por ahí podemos estar resolviendo algunas dudas sobre este tema y una vez más gracias por la invitación. Gracias a ti. Y bueno, bien lo planteaba Ileana, ¿cómo es que del estrés pasamos a una ansiedad? Ok, yo creo que es bien importante hacer aquí dos diferencias. Muchas veces como se presentan juntos, logramos confundir y pensamos, es que estoy estresado, es que estoy ansiosa. Hay que entender, y una de las claves es, la ansiedad es síntoma del estrés. O sea, primero está el estrés en algunas situaciones, porque en el estrés hay un estresor, es decir, hay algo que nos está provocando esa reacción, exactamente. Y en la ansiedad muchas veces no hay una situación que nos lo provoque, pero a nivel físico o emocional tenemos una reacción. Entonces, si hacemos otra vez como esta diferencia, el estrés provoca ansiedad y la ansiedad tiene sus propios síntomas. ¿Cómo se relaciona con el miedo? Porque hemos hablado mucho y lo vimos también en la película de Intensamente, la reacción de ansiedad por proteger, o sea, por ese miedo de lo que puede pasar. Ahí, ¿cómo podríamos relacionarnos de que empieza con este estrés, genera miedo, se encamina ansiedad? ¿Cómo se relaciona? Ok, yo creo que es bien importante saber que la ansiedad es una reacción emocional ante una amenaza, lo cual inminentemente viene un miedo. O sea, si nos vamos al tablero de la película de Intensamente, o sea, está ansiedad y de un ladito puede estar ahí el miedo, porque se dedican a ver como que todos los escenarios posibles malos que pudieran suceder, ¿no? Y son unas reacciones emocionales de alerta, y no porque sean reacciones o porque sean a veces emociones desagradables significa que no tenemos que sentirlas. Todas las emociones tienen su porqué. Y bueno, veíamos algo que me llamó la atención justamente que dijiste, Lucy, acerca de reacción. O sea, realmente el estrés es tal cual como en parte el causante, pero lo que vemos más palpable es la ansiedad. Por ejemplo, en el caso de mi amiga que estaba temblando, que estaba llorando, que era algo imparable. Esto es una reacción debido al estrés que sobrepasó. Exactamente, ahí había un estresor y a lo mejor el estresor fue el galán, ¿no? Entonces... No, el cucaracho, no le llamamos galán, lo que es cucaracho yo lo y quise decir bonito, ¿verdad? Pero bueno, entonces, en ese sentido el estresor es el muchacho, el susodicho, exactamente. Entonces, provoca por ahí algunas situaciones de ansiedad y entonces el cuerpo las empieza a manifestar. Escuchándote, ¿verdad? Lo que platicabas de tu amiga, lo que ella tuvo fue un ataque de pánico. Repentino, intenso, difícil de controlar. Y entonces, eso puede sucedernos una sola vez y ya no volvernos a pasar en la vida. Sin embargo, cuando la persona tiene recurrentemente este tipo de ataques, que se caracteriza por falta de aire, por la intensidad, por mareo, por náusea, a lo mejor algún llanto incontrolable, incluso hay gente que lo confunde con un ataque al corazón, donde sienten mucha presión en el pecho, donde les falta mucho el aire, se pueden ir corriendo al hospital y les dicen por ahí, es que todo está bien, tú tuviste un ataque de pánico. Es que pasa mucho, a mí me pasó en esa vez que yo recuerdo, no recuerdo la situación en sí de qué fue lo que lo detonó. Sé que tuvo en relación a mi novio, pero creo que él no hizo nada malo. Creo que fui yo como que perdí el control de la situación que yo quería. Dije, es que no puede estar pasando así porque yo no quería que pasara así. Y empecé a sentir mucha ansiedad. No podía comer nada y lo que comía sentía muchas náuseas y vomitaba. Y de repente me sentía como cuando llegas a tener taquicardia, mucha aceleración en el corazón. Exacto. En esos casos, ¿qué hacer con la persona que te rodea? Yo necesitaba estar con alguien en ese momento, entonces yo me fui a casa de mi hermana tratando en el camino de controlarme sola, pero a veces es muy difícil. ¿Qué recomendaciones darle a la gente que esté cerca? Ok, yo creo que es bien importante saber aquí que eso nos puede pasar una vez y viene de la nada.
O sea, la ansiedad puede ser repentina, el ataque de pánico puede ser repentino. ¿Qué se sugiere, verdad? Si estás acompañada de alguien, la función de la persona que te está acompañando es meramente acompañamiento. No somos y no vamos a hacer una intervención psicológica en crisis ni nada. Entonces, acompañamos a la persona y lo recomendable, tú que lo estás sintiendo, es comenzar a respirar. Si vas manejando, detenerte, poner alguna canción, pararte a tomar a lo mejor algún refresco, a meterte algún chicle, algo que te haga sentir que tú tienes el control. Ahorita platicaban que fueron a ver la película Intensamente. No sé si se acuerdan que hay un pedacito donde Riley está sentada en la banca y empieza a sentir las pulsaciones y está como un poco desconcentrada, pero está a la vez tratando de controlar a su cuerpo. Ella hace ahí un ejercicio muy, pero muy práctico que les puede ayudar a las personas que tienen este tipo de ataques, y entonces escucha, ve, elige 5 o 3 cosas que puedas escuchar a tu alrededor. Elige 3 o 5 cosas que puedas ver, para qué sirven, qué son. Trata de controlar tu respiración. Si tienes, como te digo, alguna bebida o algún alimento, saboréalo, a ver a qué te sabe y toca, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿En dónde estoy? ¿Cómo se siente mi cuerpo? De manera que desconectes un poquito esas reacciones y regrese el control a ti. Fíjate que eso es algo que ayuda mucho. Bueno, cuando yo tenía los ataques de ansiedad, sí eran frecuentes. Normalmente me pasaban más cuando estaba cerca del cucaracho este. Sí, que él me comenzaba a decir y a hostigar, y yo comenzaba ya a interventilarme y decía, ya no puedo. Hasta que comenzaba con el llanto, comenzaba de que ya no aguantaba mi cabeza, me sentía desorientada, no ubicaba bien dónde estaba, era como ya sentirme desconectada 100% de donde yo estaba. Recuerdo que cuando él estaba ahí, yo estaba acompañada, no quería estar cerca de nadie. Yo lo que hacía era sentarme en la cama y tapar mis oídos. Okay. Era taparme los oídos y era como... Sí, ya no, un momento para ti. y desconectar 100% esa voz que se escucha al fondo de... Te tapas los oídos, aún sigues escuchando algo, era centrarme en no escuchar nada, en recordar cómo era así. Y entonces yo comenzaba de que poquito a poquito y ya me soltaba los oídos y comenzaba yo solita como a sentir mi ropa. Yo sentía las texturas. Pues ya me están asustando porque realmente a mí nunca me ha pasado, o sea, he sentido ansiedad, mas nunca he tenido un ataque, creo yo. Y realmente a mí sí me interesaría saber cómo me prevengo para que no me dé. Claro. Porque realmente no sabría cómo manejar la situación. Se dice fácil hacer las respiraciones, pero lo vi, por ejemplo, en la película, como todo el estrés que siente ella al sentirse así. Y realmente a mí no me gustaría encontrarme en una situación así. Me gustaría que me compartieran ustedes que lo han vivido, cómo yo puedo hacer para, al momento de sentir ansiedad, tratar de alejar la ansiedad y no caer en un ataque. Sí, ándale, yo creo que más que prevenir el ataque de pánico que viene siendo repentino, es eso como dices, ¿no? Tratar de prevenir la ansiedad, o sea, y yo creo que algo que decías es bien importante. Hay que aprender a conocer nuestros niveles. El autoconocimiento es clave. Para mí, ¿qué me saca de mis casillas? A mí, ¿qué hace que se me bote un poquito la canica? Entonces, necesito, 1, conocerme. 2, comer bien y dormir bien. Yo sé que muchas veces escuchamos esto en cualquier Yo ya bien lugar, asustada, ¿verdad? llevo O sea, 2 que no. Principal de cada año. Claro, porque la gente siempre nos dice, y los doctores, y en el área de la salud hacemos mucho hincapié en esto, pero es verdad, comer bien, dormir bien, rodearte de personas que te apoyen, que te brinden una paz, una tranquilidad, porque si estás, volvemos a lo mismo, si estás en un ambiente de estrés, puedes tener ansiedad. La y energía ansiedad te puede llevar a tener un ataque, por supuesto. Entonces, hay que tener, y también, obviamente, ir a terapia. Hay que tener herramientas, y más que prevenirlas porque ya sucedieron, porque sí existe la prevención cuando ya sucedió alguna de las situaciones, hay que prevenirlas, como dices, para que no suceda. A mí, por ejemplo, cuando me da ansiedad, me pasa el aislarme. Okay. O sea, escucho ustedes y ustedes buscan el acompañamiento. A mí todo lo contrario, o sea, yo no quiero estar acompañada. Tú quieres tu momento. Quiero mi momento. ¿Está mal? No, vuelvo a la parte del autoconocimiento. A lo mejor si tú dices, oye, estoy sintiendo mucha ansiedad, y en eso todas queremos ir contigo y decirte, ¿cómo estás, Ileana? A ver, y respira. A lo mejor eso te va a hacer que te abrumes más, que tus síntomas estén más y más y más potentes,
En cambio, si tú te conoces, tú dices, oigan, regálenme 5 minutitos, ahí vengo. Y vas al baño, te echas agua, respiras hondo, vas afuera, tomas aire, sol y todo, y Hablas regresas y contigo. dices, Sí. listo. O sea, Y en mi caso no es así. En mi caso es como que siento que yo no tengo el control en ese momento y necesito que alguien sea responsable yo soy por como mí. tú. Ah, Yo exactamente. hablo a alguien para tratar de distraerme, exacto. Uno aprende a saber cuándo tomar los comentarios. Por ejemplo, yo sí era muy... cuando inicié aquí, sí, yo todavía sigo sin acostumbrarme a la cámara, aún me pongo muy nerviosa. Recuerdo que Ileana siempre era como tranquilísima, lo vas a hacer bien. En un punto, y también acá el señor jefe también me decía, lo vas a hacer bien, te va a ir bien. Entonces, para mí, al principio que no sabía controlarlo, que no sabía cómo manejar este nivel de ansiedad que yo tenía, era como esperan mucho de mí, lo voy a hacer mal, esperan mucho, lo voy a hacer mal, lo voy a hacer mal. ¿Saben? Yo tenía más la idea de los voy a decepcionar. Y poco a poco cuando ya fui como que manejándolo un poquito más, que ya era como, me hacían como, respira, porque eso también Jess me lo enseñó de que antes respira, respira, antes de que entres, respira. Entonces yo cuando comencé a hacer eso de respirar un poquito antes de comenzar a estudiar, Ileana otra vez volvía a decirme, lo vas a hacer bien. Y yo ya lo tomaba como, lo voy a hacer bien. O sea, es como... Qué impactante que en ocasiones a veces uno cree que está ayudando y a veces también está perjudicando. Claro. Desde pequeños comentarios, o sea, a lo mejor al inicio de que se te decía, lo vas a hacer bien, pero realmente tú solo sabes lo que estás sintiendo y tú te sentías más comprometida. Sí, Más ansiosa. sí, la Y expectativa nosotros crece, la en lugar de expectativa estarte crece. animando, tal vez estamos presionando más. Sí. Claro, y algo que leía y que me llamaba mucho la atención es que en parte de la ansiedad es el pensar a futuro y justamente la mente no sabe cuándo es algo que estás imaginando y cuándo es una realidad. Exacto. Entonces, mientras estás pensando, tu cerebro se compra esa idea, entonces lo estás volviendo realidad. Exacto. Cambiamos totalmente el pensamiento y creo que también ahí es de repente desconectarnos, ¿no? A mí me encanta el poder decir, si yo me clavo en una idea, va a pasar. ¿Por qué no mejor cambiarla o ver lo positivo o cambiar este chip de lo voy a hacer mal, ok, no, lo voy a hacer bien, me va a salir increíble. Y me salió fatal, pero no me preprogramé. Sí. O sea, creo que eso es un Sí, tip es que que a mí ¿sabes me qué? sirve mucho. ¿Sabes qué pasa? Que tendemos más las personas, bueno, he visto mucho, en sumar más lo malo que lo bueno. O sea, si ya te pasa algo malo, ya estás viendo más posibilidades de que te pase algo más malo. Que lo bueno que hiciste no lo logras ver, se te cierra ahora sí tu Tu panorama. panorama. Y yo creo que todas, digo, el autodiálogo, el pensamiento a futuro, la ansiedad anticipatoria, esta parte de que a veces los pensamientos negativos nos dominan, hay que entender desde dónde viene, no es que estemos mal. Al final de cuentas, yo siempre que viene alguien a mi consultorio, yo les digo, es que el pensamiento negativo o esta sensación o esta reacción de huida la traemos desde el primer ser humano que pisó la tierra, ¿no? O sea, siempre estamos anticipándonos y si va a llover y si no, digo, yo estoy hablando de los seres anteriores a nosotros, ¿no? O sea, incluso cavernícolas, para poner como una palabra. O sea, sería por ahí, es que si llueve y si un animal nos come y si la... instintivo, ¿no? Exacto. Es esta reacción ante cualquier situación cuidado, para de- defenderte, es esta exacto. barrera, pero hay que saber cuándo. Exactamente, como dices tú, que no nos dominen los pensamientos negativos. Yo siempre les digo por ahí, lo que crees, lo creas. Si yo antes de sentarme y entrar aquí, es que me va a ir mal, es que me va a ir mal, es que me va a ir mal, haz de cuenta que yo le estoy Lo alimentas. diciendo a Lo mi famoso parte más manifestar, primitiva. ¿no? También Exacto. podemos plantearlo O así sea, me actualmente. programo para que me salga mal. En cambio, Yo en mi caso, Sí. en esta perspectiva, me tocó el hecho de estar siempre pensando en el futuro, en las malas posibilidades, y en las relaciones lo vemos así, y a mí me tocó aprenderlo, digamos, a la mala y en el camino, el hecho de que, y es lo que yo vi con Riley, que me gustó al final de la película, que Felicidad le dice, a ver, ¿qué podemos controlar?
O sea, Exacto. ay, el examen de mañana. No, Vamos pero a es que si estudiar. es amiga, si no es mi amiga y en el futuro no va a tener amigas en la universidad o a donde vaya. Yo pasé por esa etapa. En una relación yo me quedé pensando, y fue en pandemia, donde estaban mis pensamientos a flor de piel porque no tenía nada que hacer. Y yo estaba de que, es que ¿por qué no me manda mensaje? Y es que, ¿qué está haciendo? Y Sí. es que... ¿Y qué me equivoqué? Y es que, ¿por qué no me dice buenas noches? ¿Por qué no viene a verme? Entonces, yo sobrepensaba en tantas posibilidades malas que yo estaba afectando mi relación por esas cosas que todavía ni pasaban, ni era la realidad. Entonces, tuve que ir aprendiendo, digamos así, a la mala, a decir, a ver, dale también el beneficio de la duda de que qué es la realidad que está sucediendo. ¿Por qué nos falta esto? ¿Por qué se nos hace más fácil ver la fantasía que lo que de verdad pasa? Volvamos a esta parte, por la tendencia que tenemos a pensar en negativo. Es una manera de protegernos. Entonces, tú buscabas protegerte. A ver, ¿qué hice mal? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué me está faltando? Y obviamente aquí la clave es tener ese control. Porque la ansiedad puede ser un rasgo de personalidad. Hay gente que es muy ansiosa y siempre está como buscando y haciendo y sobrepensando, y eso no necesariamente tiene que ser algo patológico. O sea, es una situación en la que yo digo, bueno, es que, digo, así soy, ¿verdad? Entonces lo tengo controlado. ¿Y es genético o lo vamos adquiriendo? Es de todo. O sea, hay Un poquito de factores, todo. exactamente. Una persona para llegar a un trastorno de ansiedad puede haber genética, puede haber enfermedades, puede haber, ¿cómo se dice? Ambiente, ¿verdad? Estresores en el ambiente, puede haber también experiencias traumáticas. Entonces, eso hace que desarrollemos la ansiedad, ya sea leve, moderada o severa, si la quisiéramos ver de esta manera. Mi cabeza ahora está volando con cada uno de los comentarios, y es que lo que mencionabas, Jess, cuando inicia la pandemia, yo creo que es cuando también hasta se hizo tendencia este sentimiento que es la ansiedad. Exacto. Porque realmente, bueno, al menos yo, y esa es una pregunta que sí les tengo a ustedes, yo como sentimientos conocí el enojo, la tristeza, la felicidad, lo que comúnmente se vive. Hasta ahorita he escuchado más esto de la ansiedad, y tengo la duda si desde niño tienes la ansiedad, o bueno, supongo que sí, porque es una emoción, pero ¿cuándo es la edad estimada en la que ustedes empezaron a dar cuenta de esta ansiedad, de identificarla? Es que ahí les va. Tal cual como la película que yo siempre mando a mis pacientes a que vean a la 1, que vayan a ver a la 2, la ansiedad es una emoción compleja. Entonces, se da más arriba de la infancia. En la infancia son las primeritas que vimos en la primera película. Entonces, conforme vamos creciendo, como ya les digo a mis pacientes, pues la vida se va poniendo más interesante, y las emociones también. Por eso empiezan a ver estas emociones que no conocíamos, pero eso es algo muy certero, ¿no? O sea, yo creo que a todos los colegas que me han de estar por ahí escuchando, en la pandemia tuvimos un boom de trabajo. Claro. Porque se nos decía desde los medios, anticípate y carga con tu antibacterial y no salgas a tal lugar. Y El no futuro, esto. ¿no? Exacto, ¿Y el futuro. qué pasa si? Y el previene, trabajo, y que no te dé. Y entonces empezamos a llevarlo, y obviamente hubo gente que hasta lo llevó a una parte patológica, es decir, oye, a partir de ahí ya llegué al psiquiatra. Pero nadie nos dijo realmente las emociones que íbamos a estar sintiendo, Exacto. ahora sí, aislarnos de toda la sociedad. Sí. Y bueno, como conclusión para esas personas que sienten que nunca han experimentado la ansiedad, ¿está bien o está mal? Está bien. Lo decíamos al principio, todas las emociones funcionan. Acuérdense que las emociones son nuestra brújula para saber hacia dónde ir, hacia dónde no ir, qué hacer, qué no hacer. Entonces, la ansiedad no es mala, hay que aprender a conocerla, como decíamos ahorita, cómo prevenirla, comiendo bien, durmiendo bien, teniendo una red de apoyo firme, evitando ambientes muy estresantes, y esta parte nos va a ayudar a familiarizarnos con ella y saber en qué momento se nos está saliendo un poquito de control. Tener el equilibrio, lo vimos con Riley, el equilibrio de las emociones. Vemos que también ansiedad tiene esta relación con miedo, luego felicidad quiere intervenir, entonces todo este boom de emociones que vemos que factores, como lo vimos dentro de la pandemia, relaciones o situaciones de la escuela o del trabajo,
Ahora sí que recomendaciones para ir tomando día con día, que aparte de comer bien, tener una mentalidad saludable, ¿cómo ir practicando para tener este desarrollo emocional sano y también compartirlo a la gente que, por ejemplo, los que son padres de familia? Exacto. ¿Cómo pueden hacerle ellos para ir enseñando a tener este aprendizaje emocional? La clave es definitivamente la inteligencia emocional, ¿no? Aprender a reconocer las emociones, etiquetarlas y aprender a controlarlas, como dices tú, para hacer un balance y que no nos dominen. Valdría la pena, digo, yo sé que hay gente que escucha muchos podcasts o que ve programas, empiecen a poner a lo mejor por ahí este tipo de medios o de programas que te van a ayudar a decir, oye, sí es cierto, puedo, no sé, conocer más y al final de cuentas, y si no, acercarse a terapia. A veces esta parte es como que tenemos esa idea de que al psicólogo solo van los locos y no es así. Al final de cuentas, podemos ir todos a conocer, no siempre se tiene que ir con un problema. Claro, y bueno, hablando justamente de esta inteligencia emocional, pues bueno, quien no sepa, yo soy maestra, estudié para ello, y algo que me llamó la atención es que ya hay programas de justamente las emociones desde kinder, que es mi especialidad. Entonces, qué padre poder ya identificar qué emoción siente el niño, cuál es su sentir, que él mismo palpe o vea realmente qué es una emoción. Entonces, creo que vamos progresando, pero todavía nos falta más como padres, como nosotros individualmente. Entonces, creo que aquí es el momento de reflexionar si realmente tenemos conocimiento, este autoconocimiento que hemos estado hablando, y si no, no es tarde para realizarlo. Creo que este es un tip importante para volver al camino y no dejar que las emociones tomen el control. Sobre todo el saber controlarla. Con una persona, bueno, yo en mi opinión que he pasado pues mucho tiempo pues sobrellevando esto, porque sí, a mí también me ocurrió desde inicios de secundaria que comencé con estos ataques de ansiedad. Es saber controlarlo, no es para siempre. Realmente yo me estoy dando cuenta que no es para siempre. Cuando aprendes a manejar tus otras emociones, al saber sobrellevarlo ya con la ansiedad y poderlas unir en un punto en el que tú dices, ok, por ejemplo, la ansiedad se puede ir llorando, se puede ir riendo, también se puede ir enojándote. Realmente cuando las combinas en un punto junto con la ansiedad, sabes sobrellevarla súper bien. Claro. Y es algo de lo que yo me fui dando cuenta ya casi 8, 9, 10 años de mi vida. Entonces, poco a poco esto se va controlando y sí se puede. Sí, definitivamente. Realmente es algo que sí se puede controlar. Nos vamos ahora sí que con un buen aprendizaje, Lucy. Gracias por acompañarnos en esta bonita noche a saber un poquito de este tema que, como bien lo vemos, es una tendencia y no hay que dejarla a un lado. Sí, y ahí va a estar. La verdad es que la ansiedad y la depresión son temas que van a estar presentes en nuestra vida por el estilo y el tipo de vida que llevamos actualmente. Claro, entonces hay que sobrellevarlos, si hay solución, y aquí pues algunas vivencias, comentarios que creemos que les van a aportar. Y nuevamente gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio de Ellas Opinan. Nos vemos en la próxima.